comenzamos en el año 1994, una reunión así de amigos. Empezamos a juntar cosas viejas, cosas antiguas, como muchas veces la gente dice cachivaches, ¿verdad? Y todo esto, por ejemplo, tiene pues su pasado, que es historia. Todo tiene su historia, ¿verdad? Entonces eso nos entusiasmamos y un día comenzamos, como en todos los países, existe un mercado de pulgas. Llegué a formar parte hace como 8 meses más o menos. Siempre venía, compraba, veía si había gente que vendía botellas de la Triple Alianza, botellas de principios del siglo XX, y fui formando una colección. Después también ya comenzaban a traerme lotes de objetos que se encontraban y tenía bastante, muchos repetidos, entonces tengo también una pequeña colección yo formado en mi casa y estos son objetos ya que se repiten en serie, entonces estoy aquí ofreciendo también para alguien que quiera formar una colección de objetos interesantes como estos realmente. La mayoría de estos aparecieron en obras edilicias, obras de albañilería, mezclado con los escombros enterrados, ¿verdad? Y me dedico a recuperar, a catalogar estas piezas, investigar la época en que fueron utilizados y la época en que fueron desechados, ¿verdad? Y lo que nos cuentan los libros de historia, estos pequeños objetos prácticamente dicen mucho, ¿verdad? Dicen mucho de la vida urbana. Y que nuestra historia está escrita en metales, por las medallas, las monedas. Todo tiene su precio, depende de que a uno le gusta, por ejemplo. Porque hay coleccionistas, por ejemplo, de antigüedades, que tienen en su casa una parte que adornan con cosas antiguas. Pueden que esté todavía en uso, como puede que ya no. La mayoría, lo que más aparece en obras de albañilería enterrados son objetos de vidrio y cerámica, objetos que se utilizaban en las casas antiguas. Y siempre en esas casas antiguas se hace una pequeña excavación y se puede encontrar muchos de estos objetos que se utilizaban antiguamente. Cada uno tiene digamos, sus especialidades, ¿verdad? Uno es minusmático porque le gustan las monedas, otro es filactélico porque le gustan las estampillas. Y yo, por ejemplo, soy comerciante, me gustan todas las cosas viejas. Investigando cada objeto de esto podemos determinar qué producto se exportaba, qué se importaba, qué utilizaba nuestra gente de antaño, diariamente. Lo lindo de las monedas, por ejemplo, cada moneda tiene su historia, como está ahí. Esto está, gracias a Dios, que hicieron así y por ejemplo, un simple 500 guaraníes que lleva la cara de Bernardino Caballero y acá tiene la historia. Esto, por ejemplo, lo que más valora son los extranjeros. Yo soy administrador de un grupo de WhatsApp que se llama Historia del Paraguay. El que quiera formar parte del grupo puede enviarme un mensaje al 0982-829-626 con su nombre y apellido y yo le agrego al grupo, ¿verdad?